Parientes, parientes a la fuerza está. Esta es mi condena. Escuché mi nombre. Sí, Carmen, pero Carmen puede haber muchas en este lugar. No solamente tú. Vamos, entrégale, te están esperando. Que lo que yo recomiendo es que necesita ayuda profesional. Por lo menos meterla unas semanas a una clínica. Internarme en la clínica psiquiátrica con el pretexto de que es lo mejor para mí. Kurt hizo lo mismo con mi mamá y mira cómo terminó todo. Eso no es amor. Que si tú todavía me aceptas, yo me apunto a ser la señora Margarita Cruz. Y para que lo apunten, ¿eh? Estos dos Son amantes. Si tú sigues con el Tenoch, pues sí, yo desaparezco de tu vida. Pero Roquito también. Yo quiero darle una sorpresa a Carmen. Además, no quiero que se me esconda si sabe que voy para allá. Mis hijos y yo ya abrimos los ojos. No vamos a permitir que nos sigas engañando. Pues no vas a estar conmigo, mucho menos con ella. Pues quiero que sepas que George va en este momento para Nueva York. Aunque Pedro me odie, I know he's a good man. Macario me contó que le propuso ir a Las Vegas y él rechazó la pelea. Era su sueño y lo rechazó solo para quedarse y cuidarte. That's true love. George Cruz. No sabía que te iba a ver por acá. Yo no vine para verte a ti, Rick. Estoy buscando a Carmen. ¿Carmen Jurado? Sí, la señorita Carmen Jurado no está disponible. Para nadie. Mucho menos para ti, George. A ver, dime ahora mismo dónde está. ¿Tú crees que yo te voy a decir dónde está? George, Carmen tiene una agenda muy ocupada como para escuchar tus tonterías, de verdad. Entonces yo mismo la voy a llamar para que me diga. Go ahead. ¿Qué te dije? Está ocupada. George, ella no quiere hablar contigo, no quiere saber nada de ti. Ah, sí, ¿quién lo dice? El hombre despechado que ya no puede tenerla. Yo no te creo una sola palabra, Rick. O me dices dónde está Carmen y lo arreglo con ella, o te vas a tener que acostumbrar a mi presencia. ¿Por qué no te largas de aquí, George? Carmen y yo retomamos nuestra relación, ya estamos juntos, felices otra vez. Es un pésimo mentiroso, Rick. Yo sé que Carmen jamás regresaría con un tipejo como tú. Es mucha mujer para ti. Además, no eres el tipo de hombre del que ella se podría enamorar. Ahora estoy más seguro que nunca que tú no vas a poder alejarme de ella. Sir, yo ya cumplí la... Sí, yo vi que ya cumpliste con lo tuyo, pero de ahora en adelante. Carmen no está en este hotel. Entendido, sir. ¡Ah, por fin! Espero que hayas revisado muy bien el contrato. So, do we have a deal? ¡Champán! Esperé tanto tiempo para poder hacer esto, pero bueno, todo llega a su momento. Así que llegó la hora. ¡Champán! No puedes rechazar esa oferta. Solamente vine por darme el placer de decirte que no en la cara. No pienso aceptar nada que venga del asesino de mi papá. Mira, how many times do I have to tell you? Yo no maté a tu papá, ¿ok? And just because Michelle lo escribió en su diario doesn't make it so. Tú sabes muy bien, ella estaba loca. No vuelvas a ofender a mi mamá. Tranquila, Sunshine. Yo solo te estoy tratando de ayudar a volver a ser una estrella, ¿ok? Don't be naive. Accept the offer. Pongas cualquier condición que quieras, ¿ok? Estás en tu casa en Orbit. I am not naive anymore, Kurt. Y yo nunca dejé de ser una estrella. Si yo firmo el contrato, no va a ser con exclusividad, porque yo ya tengo un contrato con George, el cual pienso cumplir. Y sí voy a poner mis condiciones. Tú no vas a producir nada en donde yo esté. Además, no me vas a poder dirigir la palabra y no te vas a poder acercar a mí. Nunca más. Tú me estás queriendo chantajear. Mira, pues yo sé que metí la pata durísimo contigo en el pasado, pero pues yo nunca te he dejado de amar. No, en verdad, Margarita, yo te amo. Y quiero que seamos una familia, tú, Rocco y yo. Tú estás loco, ¿verdad? Pero de remate. ¿Qué crees que
que con un detallito, unas palabrejas, se borra todo lo que hiciste? ¿Eh? Todo lo que me hiciste llorar, lo que le hiciste a tu chamaco. Porque yo no lo habré parido, pero bien que fui su madre. No fui. Soy su madre. ¿Y tú por qué? Porque nomás te acuerdas que tienes un hijo ahí abandonado por ahí. ¿Quieres que yo abandone mi vida? Estás muy mal. Está bien, tú sigue con tu galancito ese. A ver quién se queda con el chamaco. Mira, Tenoch es el hombre que yo amo. Y el día que tú entiendas eso va a ser el día que vamos a poder hablar otra vez. Mientras tanto, que hablen los abogados, ¿te parece? ¿Estás loco, Pedrito? Pues sí es la oportunidad de tu vida, mijo. Pues ya sé. Ay, ¿a poco el Tucán ese es tan importante, Tenoch? Nada menos que el campeón, mamá Rosa. Si Pedrito le gana, hombre, su carrera se va a la cima y empezaría a ganar buen dinero, ¿eh? Eso sí, pero pues también entiéndanme. Yo soy el que más ganas tiene de enfrentarse a ese luchador. Es más, desde que el Macario me dijo es lo que más anhelo, pero pues también primero lo primero, ¿no? Tú me necesitas, mi amor, y yo me tengo que quedar aquí contigo. Estás mal, Pedrito. Las cosas no son así, mijito. No. Para eso nos tienes a nosotros. Pues sí. La familia para eso está, para apoyarnos unos a otros. Y mientras tú vas y le demuestras al disque campeón ese quién es el hijo del arcángel jurado. Ay, Pedro, es que te lo tiene que decir tu abuela para que entiendas, ¿verdad? Mi amor. Y sí tienes razón, hijo. También tienes que cuidar a Paz y a tus hijitos, pero desde afuera. Sí. Ser una familia es trabajo en equipo, ¿verdad, Tenoch? Acuérdate cómo era tu papá. Él siempre los cuidó y siempre luchó por ustedes, pero lo hizo en el cuadrilátero. Imagínate lo orgulloso que estaría tu papá de saber lo lejos que has llegado. Oigan, pues, con todo esto que me están diciendo, la verdad es que sí me están dando ganas. Pues está bien. Entonces que se agarre el Tucán, porque ahí le voy, ¿sí o no? Eso, mijo, venga. Ya, no lo pienses tanto. Las Vegas te va a venir bien. Oye, ¿tú estás seguro que Pedro no va a ir? Es que mira, yo no quiero tener problemas ni con Pedro ni con Paz otra vez, te lo juro. Sure. Macario me dijo que le ofreció pelear con el campeón y Pedro dijo que no. ¿Cómo así que dijo que no? Si eso era lo que él más quería, ese era su sueño. Era, hasta que decidió quedarse con Paz para cuidarla después del susto de su embarazo. Yo creo que a mí me vendría bien ir a ese viaje, sí o qué. Es que por mucho que yo acepten que ellos estén juntos, yo me achicopalo verlos tan felices, ¿sabes? This is your big break, Gina. Mira, los luchadores se van mañana, pero tú y yo nos podríamos ir hoy en la noche. ¿Pero por qué tan rápido? Porque no es buena idea que te subas a un avión sin papeles. Aparte, nos vamos de road trip. Y Macario sabe y todo bien. Sí. Lo único es me pidió que fuéramos cautelosos, you know, just in case. Va. ¿Cómo que no me puede cambiar las sábanas? Esas sábanas huelen horribles, están súper duras. Yo uso sábanas de 1800 hilos de seda. No, son las únicas. Y las otras apenas las lavaron hoy, pues están secando en el patio. A ver, yo cochinero. O sea, no cochinero, yo soy cochinero. O sea, yo soy el que cocino. O sea, I am cochinero for 4 years, 4 años. 8 años, estos gringos no entienden mi super inglés internacional. Delis, ¿cómo digo cocinero en inglés? Ay, solo dices, soy un chef y ya. Ay, dice mi vieja que solo diga que soy un chef y ya, ¿eh? Ok, bueno, entonces, ¿podría usted mandar a alguien o usted traerme la carta de room service? Ay, te juro por la morenita que tengo, que ya se murió, que yo sí soy cocinero. Y for 4 years, ¿eh? O sea, yo... Bueno, ok. O sea, yo entiendo perfecto que esto sea una posibilidad, sí. Pero que no haya room service. Bueno, ok. Con poderme dar un baño de tina con agua muy, muy caliente. Y no, eso sí va a estar bien difícil, señora. Porque no hay tina y el agua caliente se acaba bien rápido. Entonces, si yo fuera usted, me metí a bañar de una vez. Hello, I am Mr. Ay, Dios Morning, mío. por la mañana. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Good morning, Joe. Good morning, Mr. I am. ¡Cállate ya!
Perdón. Ay, no, Ro, de veras que yo se ando bien preocupada, fíjate. Pues con eso que la Carmen se fue, pues mi papá se quedó sin trabajo, ¿no? Y pues la Leticia le va a quitar lo poco que le queda al pobre hombre. Oye, ¿y si le pides a Robert? ¿En serio? ¿Tú de verdad piensas que yo le voy a andar pidiendo dinero a Robert? Y más para Leticia, que es su exmujer. Claro que no. Yo no le voy a andar estirando la mano a nadie, y menos a mi prometido. Bueno, yo nomás decía, porque así como que yo le vaya a dar otra oportunidad a tu jefecito, pues no, ¿eh? Ya me dejó tirado el negocio una vez. Mi amor, ya llegué. Llegó tu chofer. Hola. Y ahora tú qué tienes, te conozco. ¿Qué traes? Está así por lo de su papi y la pobre. Pues sí, pero yo ya le dije que yo encantado de ayudarla con todo lo que pueda, pero... No, porque no es necesario. Gracias, pero no. ¿Entonces qué? ¿Vamos a dejar que el tal Felipe nos arruine la fiesta o nos vamos a casar? No, pues yo ya le dije al mendigo ese que no me puede estar chantajeando. Tú eres el hombre que yo amo, Tenoch. Y yo no pienso dejarte por nada. Pero pues lo que sí es que tenemos que casarnos pronto para pelear por el roco, pero ahora sí bien legales. Ah, bueno, pues nos vamos para México. Tenoch Cuauhtémoc, por eso te amo. Vamos a planear el viaje, ¿no? Sí. Pues yo creo que si nos vamos lo antes posible para regresar rápido a hacer los papeles. Sí, pero... ¿Por qué se callaron? No, mijo, ¿qué pasó? Nada, quería saber si mi papá ya se fue. Dijo que iba a hablar contigo antes de irse. Sí, ya se fue. Oye, ¿le diste de comer al chicharro? En la mañana no tenía nada en su plato. Tienes razón. Tenemos que buscar la manera de decirle la verdad a Rocco, porque si no... ¿Podría ser en el pueblo? Ya te extrañaba, carnalito, ¿eh? Qué bueno ponerme al corriente contigo. Ni te acostumbres, ¿eh? Ya sabes que viajar es mi vocación. No me gusta eso de quedarme quieto. Saludo. Oye, me quedé pensando, ¿de verdad ibas a mandar a Cleo a un psiquiátrico? Mira, no lo digas así, güey. Parece que soy el villano de la historia, ¿sabes? Lo pensé porque eso me dijo la doctora. Me dijo que era por su bienestar, pero hasta ahí. Bueno, pero igual está rudo, ¿no? Digo, sabiendo que su mamá se murió en un psiquiátrico. Bueno, güey, ¿qué quieres que haga ya? Ya no sé qué más hacer para mantenerla a salvo. Me da miedo que haga algo para ponerse en riesgo. Yo la amo. La amo y me da miedo que algo le pase. Es la mujer que amo, güey. Así de fácil. Bueno, ¿y se lo has dicho? Sí, obvio. O sea, supongo, claro que se lo he dicho, pero al final del día ella lo sabe, ¿no? Pero el chiste no es que lo sepa, hermano. Tienes que hacérselo sentir, con acciones. Ella necesita sentirse amada y respetada. Convéncela de que no le ocultaste nada porque ella no lo pudiera aguantar. Pues ahora sí, me regresaste a mi primer paso, ¿eh? Estoy igualito entonces. ¿Estás segura que esta es la habitación? Claro, si yo misma la reservé. Carmen, bonita, ¿estás ahí? Lo que me parece muy rarito es que Rick te haya dicho que Carmen tenía cosas que hacer cuando hoy es su día de descanso. Carmen, nena, soy yo, George. Ábreme. Wow, te ves increíble. Gracias. Está bonito, ¿no? Muy. La verdad, a ella le queda todo perfecto. De eso no tengo duda. Bueno, ¿ya acabé? No, te está esperando el conductor en el estacionamiento. Nos tenemos que ir al teatro. No, que descanse y que me pida una pizza y que me relaje. No. A ver, ya te había mencionado, tenemos que ir a hacer el soundcheck. ¿Cómo? No se queje, señorita, porque el éxito no se consigue con excusas. Además, esto apenas está empezando. Te necesito comprometida al 100. Te lo digo como tu productor. No, pues estoy comprometida, nada más que ya me había pedido la pizza. Pero ahorita me cambio, está bien. Nada más puedo ir por mi celular porque se me olvidó. No hay tiempo, Carmen. Lo siento mucho. Yo hago que tu celular te llegue a tus manos. Es más, no entro a tu habitación. Le digo a Tania que lo recoja. Sí, me da igual. Igual ya hablé con mi mamá, que era lo importante. Órale. Bueno, pues me cambio acá.
Gracias. Gracias, chicas. Gracias. No puede ser. Esto ya no me está gustando nada, Tania. O sea, Rick me dijo que tenía la agenda ocupada, pero seguro lo hizo para quitarme del camino. Lo que no entiendo es que si Carmen no está trabajando, ¿dónde está?